Ahora el verdadero Mesías que las ceremonias representaban o mostraban, por así decirlo, en cierta forma. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Todo hombre y mujer son iluminados por Cristo en el sentido de que tienen raciocinio, el poder de la razón e instintos por Dios, instintos por la eternidad, conciencia que opera. Cada uno tiene toda esa luz especial. Claro que no los animales no tienen esto, y nosotros oramos pidiendo que más y más tenga luz salvífica a partir de Cristo el Creador, luz espiritual, vida eterna, luz eterna también. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La tragedia. Comenzamos con Dios y vemos la creación y llegamos al versículo 10, perdón. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La tragedia del ser humano. Versículo 11, incluso se pone peor el asunto, esta situación. A los suyos vino, a los judíos. Hay que casi imaginar a alguien allí al aire libre en el frío con sus ojos en el suelo congelándose. Y entonces llega a su casa, llegas a tu casa, tu propia casa, y allí está tu familia y tendrías que recibir una sonrisa de parte de ellos, una bienvenida, calidez, porque ese es tu hogar, ese es tu pueblo, esa es la familia que te conoce, muy bien te conoce. Y todo el mundo es frío para contigo, te ignora, te rechaza. Eso no puede pasar, desde luego, pero eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, estaba en el mundo, este mundo frío en contra de él, el cual no le recibió, no quería conocerle. Así que vino a la nación a quien él había preparado para que le esperasen, y a través de los siglos les había protegido y bendecido, y les había dado los milagros y grandes profetas y maestros y maravillas, y les había ayudado y bendecido, y les había perdonado muchísimas veces. Vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. El rechazo de Cristo. ¿Y por qué fue rechazado por los judíos? ¿Por qué le rechazaron? ¿Por qué? Pues porque él no cumplía con sus expectativas carnales, terrenales. Ellos habían cambiado la expectativa del Mesías, el cual les salvaría de sus pecados, a una expectativa de un Mesías político que les salvaría de los romanos y les haría prósperos y con comodidades y ricos, y les daría atención del mundo y estatus, y eso es lo que ellos querían. Ellos no querían este Salvador que había venido como un hombre pobre y les predicaba y hacía grandes milagros. Bueno, ¿acaso los milagros no le favorecían? Casi no había una familia que no hubiera recibido el milagro de Cristo. Alguien, por ejemplo, que tenía una inmensa discapacidad, o alguien que era leproso o ciego, o estaba poseído por algún demonio con una gran enfermedad, y Cristo les había sanado, y no recibieron a Cristo. ¿Por qué no? Porque junto con esas obras, esos milagros de sanación, que tocaron casi a todos, él predicaba el arrepentimiento y la remisión de pecados. Ellos no querían escuchar esas cosas, entonces no le recibieron, más bien le rechazaron. Él censuraba su expectativa terrenal y representaba más bien el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Él vino como un salvador y ellos decían, no necesitamos un salvador. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros no necesitamos un salvador, decían ellos. Y cuando había allí noticias de que bendeciría a los gentiles, lo odiaban mucho más. Decían, no, solo nosotros.
Confiamos en nuestros sacerdotes, confiamos en nuestras buenas obras, decían ellos, confiamos en nuestra descendencia, somos descendientes de Abraham. Ellos no querían un Salvador, ellos no querían arrepentimiento, ellos no querían postrarse de rodillas ante Dios y buscar misericordia y perdón. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas, sin embargo, a pesar de esto, él salvaría a millones y millones de personas. Mas a todos los que le recibieron, le abrazaron, dependieron de él. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El creer en su nombre significa su persona y sus obras, su nombre de Mesías, su nombre como Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que dicen, Él es mi Salvador, Él sufrió y murió por mis pecados, Él es mi mediador entre Dios y yo. Él restaurará mi alma, perdonándome. Aquellas personas que le recibieron son los que creen en su nombre y confían en Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo fui salvo, cuando era un joven creyente cristiano, alguien me dijo que el orden de la salvación está aquí. Y que la primera etapa era el versículo 12 y la siguiente etapa era el versículo 13. Bueno, a mí me pareció bastante lógico. El versículo 13 viene después del versículo 12. Los que le recibieron se les da potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que significa como resultado del versículo 13, los cuales vuelven a nacer. No de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, la representación de la salvación que primero se me enseñó era que si tú recibías a Cristo a través de tu propia voluntad y te determinabas o decidías a seguirle y creías en Él, pues entonces volverías a nacer. Entonces tú necesitas recibir a Cristo, fue lo que se me dijo. Sin embargo, después, muy poco tiempo después, alguien me dijo, no, eso está mal, es al revés. Sí, es cierto, el versículo 13 viene después del versículo 12, claro, pero de hecho trata al respecto de algo que pasa antes, porque el versículo 13 explica el versículo 12. Déjame que te lo muestre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Pero después hacemos la pregunta, ¿por qué estas personas creyeron? ¿Por qué muchos no creyeron? Y aún así estas personas sí creyeron. ¿Acaso había algo bueno en ellos? ¿Acaso había algo que fuera por su inteligencia? ¿Acaso hubo un discernimiento más profundo en ellos? Isaac Watts lo explica en un himno. ¿Por qué fui hecho escuchar tu voz y entrar mientras hay todavía cabida, mientras que miles escogen neciamente y más bien se mueren de hambre en vez de venir a ti? ¿Por qué? ¿Acaso yo vi el Evangelio y vi mi necesidad? Versículo 13 lo explica. Pues porque esas personas, verás tú, nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios hizo algo primero. Versículo 13, explica el versículo 12. Dios abre el corazón, Dios pone la semilla de vida, Dios nos despierta, Dios despierta nuestra alma, de modo que tenemos convicción de nuestro pecado y vemos lo que Cristo ha hecho, y entonces nuestra voluntad es inclinada. Y entonces venimos a Él y decimos, Señor, sálvame. Y todo esto es debido a que Dios primero obró. De otra forma nunca lo hubiéramos buscado. Bueno, muy bien, pastor, perfecto, pero ¿cómo puedo yo tener certeza
de que después de todo el versículo 13 está después del 12, ¿no es así? Eso es así. Ahora me dices que es algo que pasa primero, el versículo que viene después, que es la explicación de lo que pasó, de lo de antes, en el versículo 12. No entiendo. ¿Cómo puedo yo tener certeza que estás en lo cierto, pastor? Pues acuérdate que comenzamos diciendo que esta es una obertura, es una introducción al Evangelio de Juan. Hay una pequeña melodía aquí que es desarrollada en el Evangelio de Juan. Entonces interpretamos los versículos 12 y 13 a la luz de lo que después es explicado en el Evangelio de Juan. Y eso nos da la certeza plena de que el versículo 13 es la explicación del versículo 12. Por ejemplo, puedo llevarte a Juan capítulo 6 y leerte el versículo 44. Y este es solamente un ejemplo de muchos ejemplos que hay en el Evangelio de Juan. Así es como Dios lo expresa. Juan 6:44. Dice Cristo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, la melodía en la obertura, en la parte inicial, en la introducción, es desarrollada, explicada en el Evangelio de Juan. Es decir, que Dios en su misericordia primero obra e inclina nuestra voluntad y abre nuestro corazón. Y después vemos nuestra necesidad y tenemos convicción de pecado y creemos en Cristo y venimos a Él. Entonces entendemos los versículos 12 y 13 a la luz de lo que viene después. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12 de Juan 1. Pero ¿cómo es que creyeron? Versículo 13 nos lo explica: los cuales son engendrados no son engendrados de sangre. Decían los israelitas: yo soy engendrado de Abraham, mi linaje me salvará, soy judío, decían ellos, descendiente de Abraham. Y dice aquí: no engendrados de sangre. No necesariamente buscaron ellos a Dios, ni de voluntad de carne, no por obras, no por nuestros esfuerzos y obras, ni de voluntad de varón, no porque yo hubiera decidido nada, como si yo tuviera el poder para poder decidir, solamente hubiera decidido estar en contra de Dios. Tan torcido está mi corazón. Pero dice aquí: sino nacidos o engendrados de Dios. Primero obra Dios. Hay una obra de regeneración en el corazón, la cual me cambia y me abre, y a su debido tiempo, a medida que creo en Cristo y me arrepiento de mis pecados, entonces de forma consciente vuelvo a nacer. Es como el nacimiento de un bebé. Primero la concepción, y eso comienza todo el proceso. Ahí es verdaderamente el momento. Es algo secreto, algo oculto dentro de algo, dentro del cuerpo. Y después nace en un momento dado. Así que Dios comienza la obra. Y yo entonces soy atribulado por mi pecado, veo mi necesidad, entiendo esto, aprendo de Cristo. Anhelo a Cristo, creo en Él y me arrepiento y le recibo. Y entonces de forma consciente vuelvo a nacer. Pero Dios lo comenzó, versículo 13, en la explicación del versículo 12. Y después el versículo 14, que es glorioso, la venida de Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne, no dejó de ser el verbo de Dios, o la palabra de Dios. Cuando Dios se hizo hombre, Él no dejó de ser Dios, sino que Él se hizo humano, asumió naturaleza humana junto con su naturaleza divina y llegó a ser nuestro representante y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan. Con toda certeza se estará refiriendo a la transfiguración en el monte, cuando vieron a Cristo en toda su gloria divina. Y vimos su gloria, y también vio su gloria
aquel que no testificó la transfiguración, porque vieron su naturaleza, su comportamiento. Nunca vieron un visto que fuera tan puro y santo y perfecto, que nunca hubiera perdido el control, que nunca de forma verbal o de ninguna forma hubiera perdido el control, que nunca fue cruel o con falta de amabilidad, que nunca ni por un momento pensaba solamente en él o en él, sino más bien primero pensaba en otros constantemente, quien era tan sabio, quien decía cosas tan profundas, quien conocía cada uno de sus pensamientos. Vieron su gloria, incluso aquellos que no le vieron transfigurado en el monte. Ellos también podían decir, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, el unigénito del Padre. Esta palabra a veces le atribuye a las personas el unigénito. Con toda certeza, son solamente los seres humanos que son concebidos. De modo que tienen un padre y una madre. En un momento no estaban ahí y después sí están ahí. Cristo nunca fue concebido en ese sentido. Nunca hubo un momento en la eternidad pasada cuando Cristo no existiere. Porque Él es Dios con el Padre, es el mismo. Siempre, siempre, siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en una deidad. Eso no puede cambiar. Dios no puede cambiar, lo sabemos. Él es incambiable, es inmutable. Si Dios cambiase, pues no sería perfecto. Porque si cambiase para mejorar, significa que no era perfecto al principio, antes de cambiar. Siempre un Dios, 3 personas, el eterno Hijo. Entonces los teólogos hablan al respecto de que Cristo fue concebido eternamente. Lo cual es verdad. Y aún así no tiene sentido. Si tú eres concebido, entonces en un momento no existías. Y si Él fue concebido eternamente, lo cual es el caso, entonces concebido no quiere decirnos solamente que hubo un tiempo cuando Él no existía, sino que más bien sugiere algo completamente diferente a la mente. La cercana relación entre los miembros de la deidad, Padre, Hijo, su identidad, su cercanía. Más bien podríamos tener una representación de un rey en tiempos antiguos, en tiempos bíblicos si tú quieres, que tenía un hijo maduro y adulto, que reinaba con él como un cogobernador y reinaban juntos. Igualmente era rey. Eran así de cerca, completamente leal el uno al otro, uno en corazón y mente, padre e hijo. Y más bien este término tiene que llevar nuestra mente a ver la cercanía y el amor, no a superioridad e inferioridad. Hay aquellas personas que enseñan la subordinación eterna de Dios, y el Hijo fue subordinado al Padre mientras Él estaba en la tierra, claro, porque Él estaba representándonos y estaba viviendo una vida de perfección representándonos. Estaba subordinado al Padre, pero eso fue solamente mientras era el Dios hombre en la tierra. Él de forma voluntaria se sometió a sí mismo a la autoridad del Padre. Pero antes de venir, y una vez que volvió al cielo, Él es igual al Padre. No es autoridad y subordinación y obediencia, sino que son iguales en todo sentido. Y saben ustedes, incluso se dice que Cristo, la intersección de Cristo por su pueblo a través de la eternidad, es un ejemplo de la sumisión del Hijo para con el Padre. Pero Cristo y su intercesión, eso es un símbolo para nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz. Él ofreció su justicia perfecta y tomó el castigo de nuestro pecado y dijo, Él consumado es. Esa es su intercesión al estar en el cielo y mostrando sus heridas en su cuerpo glorificado.
Su misma presencia ahí es lo que intercede por nosotros y nos representa. La eficacia de lo que Él logró en el Calvario dura para siempre y Él intercede por nosotros. Su misma presencia en el cielo como aquel que llevó nuestro castigo y ofreció su justicia por nosotros. Él, de forma literal, no le habla al Padre como si estuviera suplicándole y clamándole por nosotros. Él es igual al Padre. Sus logros están allí en su cuerpo glorificado y sus heridas glorificadas que duran para siempre, que son eficaces para toda la eternidad. Entonces no hay un clamor servil del Hijo al Padre, no hay un clamor servil, sino que son iguales. Estoy diciendo demasiado, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor por pecadores y compasión y amabilidad, lleno de verdad, aquella forma de salvación verdadera que nunca cambia. Y ojalá hubiera pasado más tiempo enfocado en la gloria de Cristo, amigos, pero podemos alabarle y cantar al respecto de Él a medida que terminamos con nuestro himno final.